Muy buenas tardes, queridos alumnos. Iniciamos la segunda clase. Y les recuerdo que al término de esta clase terminamos la primera unidad. Entonces van a llevar hoy el primer ejercitario. Y ya la entrega aparecerá en ella. Miren bien, la entrega es dentro de 15 días. ¿Entienden? Entonces siempre yo les doy 15 días para que vayan resolviendo. Lo único que les voy a pedir es la entrega a tiempo, porque todo se tiene en cuenta. Y tratar de ponerse al día en el sentido de no dejar para última hora y después no pueden terminar. ¿Entienden? Porque siempre hay trabajitos con las otras materias. Entonces, si yo les doy hoy, tratar de empezar ya hoy. ¿Entienden? Cualquier inconveniente con los ejercicios me escriben en el WhatsApp o alzan en el WhatsApp, sería en nuestra página. Así entonces todos ven. Y si alguien tiene la solución del ejercicio que ustedes quieren, les puede facilitar. De esa manera entonces siempre todos nos ayudamos. ¿Entienden? Y si hay algún inconveniente con alguna asistencia, esto ya es reiterativo lo que les estoy diciendo. Por favor, conversar con Axel, que es el delegado del curso, y él se pone en contacto conmigo y tratamos de solucionar. ¿Entienden? Toda vez que ustedes me avisan con anticipación, si por ahí por A o B motivo no van a poder asistir a la clase o conectarse, mejor dicho, entonces yo les tengo en cuenta y me mandan un mensaje, entonces para yo registrarle como asistido en esa clase. ¿Entienden? Pero que sea todo con anticipación, que no termine el semestre: profe, aquella vez que yo no pude asistir era porque mi mamá estaba enferma. Pero por eso les digo, tratar de solucionar todo a tiempo, los inconvenientes. Y siempre yo voy a tener en cuenta, porque así como ustedes tienen algún inconveniente, yo también puedo tenerlo. ¿Entienden? Bueno, lo que viene ahora viene a ser ya las situaciones problemáticas, le llamamos. Porque siempre al final de cada unidad, primero vienen todos los ejercicios así, analíticos, con cálculos y eso. Y después, al final de cada unidad, ya vienen las situaciones problemáticas que llamamos a los problemas. Siempre enfocados a nuestra carrera. Así que el material vamos a tenerlo en la mano, porque yo el problema ya no voy a copiar en la pizarra. Solamente ya copio los datos principales. Bueno, vamos a leer. Dice, la función demanda de un producto está dado por Q, que copiamos acá, 12.000, un cero de más, 12.200, menos 2P, donde Q es el número de unidades demandadas al mes y P se refiere al precio en guaraníes. C de Q, que es la función costo, está dado por 80.000 más 230Q más 0,02Q cuadrado. Dice, halla en la parte A el ingreso total. Al ingreso lo llamamos con I de Q sería. B, la utilidad total, que sería U de Q. C, la cantidad de artículos que permitirá la utilidad máxima, que sería Q. Y D, cuál es la utilidad máxima. Para saber la utilidad máxima, siempre va a ser reemplazando este valor de Q que se obtiene en el apartado C en U de Q. Bueno, empezamos. En la parte A, vamos a ir poniendo así, ordenadito. En la parte A
me dice calcular el ingreso. El ingreso, ¿a qué es igual? Al producto del precio por las unidades demandadas. Sería entonces P por Q. Bueno, recurrimos a un cálculo auxiliar. Nosotros tenemos Q igual a 12.200 menos 2 por el precio. Entonces, despejamos esto, trayendo al primer miembro. Entonces, acá va a ser Q y este va a pasar positivo. Y acá va a quedar 12.200. Dejar esto acá. Y Q pasar al otro miembro con signo negativo. Despejar el precio. Y ese 2 va a pasar dividiendo a cada uno. Así. Acá en vez de poner Q sobre 2 podemos poner un medio por Q. Da igual. 12.000 dividido 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar, siempre acá, me equivoqué, ya me sonaba los 12.000 y 12.200, y así es matemática, es traicionero, a veces de reojo copiamos ya mal. Bueno, dividiendo esto es 6.100, y 1 dividido 2 es 0,5. Este valor de P reemplazo acá. Entonces yo tengo 6.100 menos 0,5 Q por Q. Por este Q. Se distribuye 6.100 Q, sería, ¿verdad? Menos 0,5 Q cuadrado. Entonces, en la parte A sería el ingreso total, es decir, la función del ingreso total. Entonces, acá vemos que es una función cuadrática, porque el valor de Q, su mayor exponente es 2. Bueno, entonces el apartado A ya está. En el apartado B, ¿qué me dice en el apartado B? En el apartado B dice calcular la utilidad, o se dice también la función beneficio. Beneficio, utilidad, ganancia, todos son sinónimos. Todo eso tenemos que saber nosotros, manejar los términos económicos. ¿A qué es igual? ¿Cómo se obtiene la ganancia? Haciendo una pequeña diferencia entre los ingresos menos los costos. Es decir, la diferencia entre los ingresos y los costos nos da la ganancia. Entonces, acá, ¿qué yo tengo? Vamos a poner acá para que nos den. La función ingreso, ¿a qué es igual? Acá ya hallamos. Menos 0,5 Q cuadrado. Creo que acá borraré porque no me va a entrar todo. Vamos a poner la parte B. Los ingresos que vienen a ser Q menos 0,5 Q cuadrado menos los costos. Y los costos, ¿cuál vienen a ser? 80.000 más 230Q más 0,02 Q cuadrado. Entonces esto ya está de más. Burro todito.
tengo paréntesis. Entonces, primero eliminamos los paréntesis. Acá al eliminar no varía nada, pero acá el 80.000 queda negativo. 230Q también y 0,02Q cuadrado. Acá ya podemos ir ordenando. Por ejemplo, todos los que tengan Q cuadrado, efectuamos signos negativos, negativo otra vez, pero sumamos. Entonces acá me va a dar 0,52Q cuadrado. Acá. Positivo, negativo, se resta. Y esto, restado me da, lleva el signo del mayor. Restado me da 5.870Q. Y 80.000 que está solito, no tiene con quién efectuarse, entonces colocamos acá. Y la función de la utilidad está dada por esta función, que es una función cuadrática y bien completita con todos los términos, Q cuadrado, Q y el término independiente. ¿Entienden? Bueno, en la parte C, ¿qué me decía en la parte C? Leamos el problema. Dice, la cantidad de artículos de manera a lograr la utilidad máxima. Cantidad de artículos viene a ser el valor de Q. Entonces ponemos aquí. Entonces, a partir de la utilidad máxima, hallamos Q. Y Q, para hallar Q, a partir de una función cuadrática sería esto. Utilizamos esta fórmula, en donde este va a ser ax cuadrado más bx más c. ¿Entienden? Entonces hallamos el valor de a, acá va a ser, notamos acá, el coeficiente, menos 0,52. Y el valor de b va a ser 5.870. Miren un poco. Entonces el valor de q va a ser igual a menos 5.870 sobre 2 por a. Y a vale menos 0,52. Primero, si hay dos signos iguales, multiplicar. O signos contrarios también. Menos dividido menos es lo mismo que menos por menos. Da igual el resultado. Entonces se puede decir en las dos formas. Da positivo. Si da positivo no se escribe el signo positivo. Entonces se efectúa este por este, como quieran. Efectuamos y ese resultado nos da 5.644,2. Como viene a ser unidades, esto conviene redondearlo, porque las unidades siempre se consideran como elementos enteros, ¿entienden? Entonces acá va a ser unidades, no son cantidades continuas, son cantidades discretas, son absolutas, entonces no se consideran con la coma. Bueno, ya está hasta la parte C. En la parte D, ¿qué dice en la parte D? Dice, ¿cuál es la utilidad máxima? ¿Cómo hallamos esa utilidad máxima? Este valor de 5.644 tenemos que reemplazar acá. Entonces, vamos a poner acá. Esta sería la parte D. Entonces acá vamos a poner U. De ese valor hay que hallar
¿Cómo obtenemos eso? Reemplazando en la utilidad ese valor. Entonces, U 5544 acá dice al cuadrado. Y esto resolvemos y nos da aproximadamente, todo ya directo con la máquina, aproximadamente me va a dar la utilidad, recuerden, en guaraníes. Y esto redondeado, ya saben. Bueno, terminamos ese primer ejercicio. 2. Leemos el segundo problema. Nos dice, los costos totales están dados por C de Q igual a Q cuadrado más 20Q menos 900. Y los ingresos totales por I de Q igual a 65Q. Hallar los puntos de equilibrio de la empresa. Entonces, cuando dice puntos de equilibrio, significa igualar para que no varíe. Así que no se olviden de eso. ¿Qué es lo que se iguala? Se igualan los ingresos a los costos. Entonces acá ponemos 65Q igual a Q cuadrado más 20Q menos 900. Entonces eso como una ecuación ustedes ya saben. Siempre la cantidad o la variable que está elevada al cuadrado pretendemos que quede con signo positivo. Entonces 65Q va a pasar con signo cambiado. Igualamos a 0. Ordenamos. Semejantes. ¿Cuánto me da? Me va a dar 45, ¿verdad? Menos 900. Lleva el signo del mayor. Entonces buscamos, si vamos a hacerlo por factoreo, dos números, lleva el signo del segundo. La multiplicación, menos por menos más. Dos números que multiplicados me den 900 y sumados, restados signos diferentes me dé 45, y esos números son 60 y 15. $60 menos 15, 45. Y multiplican un poco, 60 por 15 y les va a dar 900. Cada factor, los que están entre paréntesis son los factores, este y este. Igualamos a 0. Despejamos. Pero acá sale negativo. Yo no puedo hablar, por ejemplo, una cantidad. Se producen, por ejemplo, una suposición. Menos 15 ladrillos. ¿Cómo se entiende? Menos 15 ladrillos. Es absurdo hablar de una cantidad así absoluta negativa. Entonces, por lógica, sabemos que no puede salir una cantidad negativa. Y si sale, rechazamos. Entonces, aceptamos este valor. Unidades. ¿Está bien? Entonces, produciendo 60 unidades de una mercancía, entonces se logra empatar. ¿Qué quiere decir eso? No va a haber ganancia, porque se empatan los ingresos con los costos. Y cuando hay ese empate, diríamos, al producirse esta cantidad de artículos, decimos entonces que no hay pérdida.
Ahora, si se produce más de 60, diríamos 65 unidades, entonces ya va a haber una pequeña, es decir, pasamos ese equilibrio, entonces a un lado se va más la balanza y decimos que ya hay pérdida, y eso no nos conviene. A una empresa jamás le va a convenir que haya pérdida, algo está mal ahí. Bueno, fin de la primera unidad y empezamos la unidad 2. La unidad 2 trata sobre las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a darnos cuenta en esta unidad cuán importantes son estas funciones, porque nos ayudan a resolver situaciones problemáticas que así lo ameritan. Son muy importantes. Entonces, como una introducción, empezamos a ver cómo son los gráficos con estos tipos de funciones. Empezamos con la función exponencial. Una función es exponencial si tiene esta forma, b a la x, en donde x es el exponente y la base viene a ser b. Ojo, esta base debe ser siempre un número real mayor que 0, es decir, positivo. Dice acá, representar gráficamente. Una función es igual a 4 a la x. Le damos valores a x. Esta x le damos valor desde menos 2 a 2. Entonces así ordenadamente sería menos 2, menos 1. Vamos a hacer un poco la recta numérica. 0 acá, menos 1, menos 2, 1 y 2. Entonces, todo lo que venga hacia la o esté hacia la izquierda son los valores negativos. Todos los que estén a la derecha son los valores positivos. Si reemplazamos en nuestro cálculo auxiliar, si reemplazamos la x por menos 2, esto nos va a dar 0,1. Y así sucesivamente. Hacemos nuestro cálculo auxiliar. Esos valores que obtenemos colocamos acá. Y representamos gráficamente. Entonces, así. De 0, la x menos 1, la x menos 2. De lado la parte de la derecha. Los valores que obtenemos, el mayor es 16. Entonces podemos darlo de 5 en 5, por ejemplo, o de 4 en 4, como quieran. Si es de 5 en 5, sería 10, 15. Y 16 sería un poquitito más. Para menos 2 es 0,1. Apenas sube. Para menos 1, 0,3. Un poquitito más. Para 0 es 1. Chiquitito más. Para 1 es 4. Antes del 5. Acá es 5, entonces el 4. Para 2 es 16. Un poquitito después del 15. Entonces esto va a ser una curva. Ojo con esto. Debe ser una curva. No es que al unir montones de rectitas que van subiendo. No. Darle esa forma de curva. Entonces esta es la representación gráfica de esta función, que es una función exponencial. Tenemos un segundo ejemplo, donde la base es una fracción. Esa base, que viene a ser un medio, 1 dividido 2, ¿cuánto es? 1 dividido 2 sabemos que es 0,5. Y ustedes me van a decir, 0,5 no es 0, no, ya es un poquitito mayor que el 0,0. 0,0 es 0, pero 0,5 ya es la mitad entre 0 y 1. Entonces, reemplazando
0, un medio es 0,5. Así también pueden hacer. Y van reemplazando. A la menos 2 y eso les va a dar 4. Y así sucesivamente. Obtenemos estos valores. Entonces reemplazamos. Es decir, graficamos. Al graficar 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Siempre, vuelvo a repetir, los gráficos en hojas cuadriculadas. Bueno, los valores. El mayor es 4, es un número muy pequeño, entonces vamos a irnos de 1 en 1. Ahí. Entonces, para menos 2 es 4. Subimos hasta 4. Para menos 1 es 2. Acá. Para 0 es 1. Para 1 es 0,5, la mitad. Para 2 es 0,3. Entonces este vendría así. Miren un poco. Ahí. Nuevamente es una curva. Solamente que tiene esa dirección. En esta parte, por ejemplo, estamos, si es que vamos a explicar una situación problemática, es el aumento. Por ejemplo, si aumenta la ganancia al producir cierta cantidad de unidades, entonces se puede representar gráficamente y el gráfico va a salir así. El aumento que sube. Ahora, cuando yo estoy explicando de que, o tratando de explicar de que existe una pérdida al producir cierta cantidad de unidades, entonces, ¿qué pasa con mi línea? Va bajando. Entonces habla de un decrecimiento, de una pérdida. ¿Entienden? Por eso que les digo que estas funciones ayudan mucho a explicar una situación problemática. Ya van a ver. Tenemos seguidamente la función logarítmica. Esta función logarítmica tiene esta forma. X es igual al logaritmo en base b de y. Esa base del logaritmo debe ser diferente de 1. Aquí quiere decir eso, que no puede ser 1. Si tenemos así, x igual al logaritmo de y no hay ningún numerito acá abajo, quiere decir que 10 es la base. Solamente en ese caso no se pone. Ahora, eso también se puede transformar al logaritmo natural, que es ln. Entonces, en ese caso, x es igual a ln de y. Vamos a los ejemplos. Dice, representar gráficamente. Tenemos igual al logaritmo natural de x sobre 4. Le damos valores a x, en este caso, todos valores positivos. Desde 1 al 3. Reemplazamos acá. Entonces sería, en el cálculo auxiliar sería logaritmo natural 1 sobre 4. Y hallamos acá y eso nos sale menos 1,4. Y así sucesivamente lo otro. Bueno, representamos gráficamente. 0, 1, 2, 3. Y nos sale todos valores negativos. Entonces va a ser menos 1, menos 2. Para 1, menos 1,4 aproximadamente acá. Para 2, menos 1,7 aproximadamente acá. Para 3, menos 1. Perdón. Para 2 es menos 0,7 acá. Para 3, menos 0,3 aproximadamente acá. Entonces esto tiene esta forma. Entonces es una curva nuevamente. El segundo ejemplo van a hacer ustedes solos ahí, en sus casas. Ahora vamos a comparar un poco
la forma de escribir en forma, valga la redundancia, de la manera, diríamos para no repetir las palabras, de la manera logarítmica y exponencial. Entonces, vamos a hacer un paralelismo. Como una expresión en forma exponencial, podemos escribirlo en forma logarítmica. Entonces, la base de una forma exponencial es este 2. El exponente es 5. Y la potencia o el resultado es 32. Entonces, si yo voy a escribir en la forma logarítmica, escribo log. La base, que es 2, acá, como un subíndice. El 32, que es la potencia, acá. Y el resultado sería el exponente. Bueno, ¿cómo se entiende esto? 2 elevado a 5 da 32. Vamos a hacer un poco el otro. La base es 10. Pero ¿qué dijimos? Que si la base es 10, no se pone acá bajito. Se pone log nomás. 1000 acá. Y el exponente acá. Cuando acá no hay ni un numerito, quiere decir que la base es 10. Se dice logaritmo de base 10. Vamos a interpretar. 10 elevado al cubo da 1000. ¿Entienden? Bueno, último. La base es 4. Logaritmo en base 4. De 16 me da el exponente. 4 elevado al cuadrado me da 16. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo de una forma exponencial puedo representar a la otra forma logarítmica? O sea, es lo que vimos recién. Bueno, ustedes tienen en sus materiales las propiedades de los logaritmos. Repasemos un poco. Estas propiedades ya vieron en el colegio, en el probatorio y nuevamente acá. Logaritmo de un producto, la suma de los logaritmos. Logaritmo de un cociente, la resta entre el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. Logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Logaritmo de una raíz, logaritmo de la cantidad subradical dividido el índice. Logaritmo en base b de 1 es 0. Logaritmo en base b de b es 1. Se simplifica. Bueno, constantemente vamos a ir mirando esas propiedades porque son las que se aplican en las ecuaciones que vamos a ver ahora. Tenemos una ecuación logarítmica. Entonces, en un primer miembro tenemos el logaritmo en base 3. En el segundo miembro tenemos otra vez un término con logaritmo. Hay que unificar, traer todo un mismo miembro. Entonces paso, esto está luego en el primer miembro. Y esto al pasar va a pasar negativo. Y va a quedar en el otro miembro este 1. Hay una resta. Leemos un poco acá. Una resta me indica un cociente. Entonces esto yo escribo así. Un cociente en donde el numerador va a ser x más 1 y el denominador x menos 1. Paréntesis. Ahí. Hemos aplicado esto. Yo tengo resta y transformé a un cociente. De atrás viene adelante. Ahora, necesito yo resolver esta ecuación. Sabemos que en una ecuación, ¿cuál es la incógnita? En este caso, x. El valor de x estamos buscando. Entonces, como la base del logaritmo es 3, yo voy a transformar. Miren un poco. De esta manera. La base voy a colocar acá. Y el exponente va a ser este.
Entonces esto, ¿cómo va a quedar? 3 a la 1, ¿cuánto es? 3. ¿Cómo resuelvo esto? Donde yo tengo denominador, buscando el mínimo, pero como esto se puede hacer también de esta forma, llevar este único denominador al otro miembro. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar multiplicando. Como hay dos términos, coloco paréntesis. Después hago la distributiva. Entonces sería 3 por x, 3 por 1. Y traer todo el mismo miembro. Entonces, como 3x tengo en uno de los miembros y es mayor que una x, me conviene pasar todo allá. Va a pasar negativo, va a pasar negativo. Término semejante, resto y me queda 2x. Término semejante y me queda 4. Hallo factor común. O si no, simplemente despejo. El 4 negativo pasa positivo. 4 dividido 2. Simplifico. Y esta es la solución de mi ecuación. Acá puse la respuesta. ¿Ven? Entonces, en este caso hemos aplicado la segunda propiedad. A veces se aplican dos propiedades. Bueno, se presenta en este ejercicio una forma desarrollada. Miren un poco, en ambos términos. Miremos un poco la propiedad número 3. ¿Qué dice la propiedad número 3? Que si aparece acá un producto, yo puedo expresar ese valor que está delante del logaritmo como el exponente de la cantidad subradical. ¿Qué sería eso? Esto yo puedo expresar así. Este va a pasar como su exponente. Y acá, ese 3 va a pasar como el exponente de la x. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos que quede solamente el logaritmo natural, porque si no es difícil el trabajo. Recordemos que buscamos el valor de x. Acá aparece una diferencia, una resta. Vayamos a la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? La segunda propiedad me habla de una diferencia y eso está relacionado con el cociente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esto puedo transformar en un cociente, donde este primero es el numerador y este segundo el denominador. Miren un poco. Estamos reduciendo. Ahora, las bases iguales se pueden también expresar de esta forma. Esta base de abajo, x elevado al cubo, yo puedo alzar en el numerador, pero al subir va a subir con exponente cambiado de signo. Es decir, si acá está con signo positivo, va a subir con signo negativo. Hay una propiedad en matemática que me dice multiplicación de las bases es igual a la suma de los exponentes. Entonces va a quedar así. Miren un poco. Multiplicación de las bases, entonces este tiene exponente x y este tiene exponente menos 3. Entonces va a ser x más menos 3 más por menos menos. Y va a quedar x a la x menos 3. Miren un poco. Se va a reducir. Este me está molestando. Entonces puedo pasar al otro miembro. ¿Cómo va a pasar? Shift logaritmo natural de 0. Y esto me va a dar 1. Ahora atiendan bien.
según una propiedad. 1 elevado a la 0 vuelve a dar 1. Entonces, ¿para qué yo expresé el 1 de esta forma? Como acá yo tengo exponente y tengo base, entonces puedo igualar. Por un lado, x menos 3 a 0. Y por otro lado, x igual a 1. ¿Entienden? Se iguala esto y se iguala esto. Lo voy a poner así para que entiendan. Entonces se despeja. Ese 3 pasa positivo. Y decimos que son las soluciones de nuestro problema. En el primer ejercicio obtuvimos un valor de x. En este segundo obtuvimos 2. Tenemos el ejercicio que sería 4 o 3. Ese ejercicio 3 les dejo y hacemos el siguiente. El siguiente es este. Tenemos x y 5 es la base y toda esa cantidad de logaritmos es su exponente. Bueno, existe una propiedad, caviar. Logaritmo en base b de b es igual a 1. Entonces esto nosotros podemos simplificar por esa propiedad. Y me queda 32 logaritmo en base 2 de 3. Esta base puedo descomponer. Si yo descompongo, miren un poco, 1, 2, 3, 4, 5. Puedo poner así. ¿Está bien? Este 5 por la propiedad tercera puede pasar como el exponente del 3. Miren un poco. 3 a la quinta. Y acá nuevamente simplifico. ¿Y qué me va a quedar? 3 a la quinta. Y 3 a la quinta, ¿a qué es igual? A 2,43. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos 3 términos con logaritmos. Existe en este caso una propiedad que dice que se va a trabajar mejor cambiando la base de nuestro logaritmo. Por ejemplo, dice acá, logaritmo en base b de x se puede escribir transformando el log en ln, poniendo así, logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de b. Y nos va a facilitar para llegar a la solución. Entonces vamos a hacer esa pequeña transformación. Entonces acá sería logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de 27. Así. Así. Ahí. Muy bien. Ahora ese 27, si yo descompongo, es igual a esto. El 9, si descompongo, es 3 al cuadrado. Acá aplico la tercera propiedad, que es igual al exponente por el logaritmo de la base. Es igual al exponente por el logaritmo de la base. Acá nada. Acá separo este número y digo 1/3 logaritmo de x sobre el logaritmo de 3. 1/2 logaritmo de x sobre el logaritmo de 3. Y acá así no. Bueno, acá iguales cantidades. Entonces efectúo con los coeficientes.
un tercio, un medio y acá hay 1. Entonces recurro a un cálculo auxiliar. Un tercio más un medio y digo más 1. ¿A qué es igual? Busco el mínimo. 6. Entonces acá va a ser 2 más 3 más 6. Y acá me da 11 sextos. Entonces acá, efectuando un tercio más un medio más 1, esto me da 11 sextos logaritmo de x sobre el logaritmo de 6 igual a 11. ¿Qué hago? Esta cantidad yo voy a transformar otra vez al log. Y voy a poner logaritmo en base 3 de x es igual a 11. Entonces logaritmo en base 3 de x es igual a 11. Y esta cantidad que está multiplicando va a pasar dividiendo. Este con este y este con este. Logaritmo en base 3 de x va a ser igual a 11 por 6 y 11 por 1. Entonces va a ser logaritmo en base 3 de x es igual a 6. Y eso nuevamente voy a transformar poniendo así. Que x es igual a, o poniendo así también. 3 a la sexta viene a ser x. X es igual a 3 a la sexta. Y x, si ustedes hallan 3 a la sexta, da 729. Y este es el resultado o el valor, la solución de mi ecuación. Llegamos ya a la parte de los problemas. Nos dice en el primero, la función demanda de cierta mercadería está dada por P igual a 80 por 2 a la Q sobre 2. Determinar, dice. Sabiendo, dice, que el precio está dado en dólares, que Q es la cantidad demandada. Determinar en el A el precio cuando la cantidad demandada es de 10 unidades. Bueno, en el A entonces pide el precio sabiendo que Q es igual a 10. Y tan solo reemplazar el valor de Q en la función. Y esto hacen y les va a salir 2,5 directo con la máquina. 2,5. Muy bien. En la parte B me dice la cantidad demandada cuando el precio es igual a 5. Entonces vamos a poner acá la cantidad demandada si el precio es igual a 5. Entonces, como mi función es igual a 80 por 2 a la menos Q sobre 2, reemplazo P por 5. Acá este valor de 80 pasa dividiendo. Ahí. 5 dividido 80, si hacemos en la máquina, va a salir menos 0,0625. Y esto es igual a 2 a la menos Q sobre 2. Muy bien. Ese valor sale, no sé por qué le puse negativo. 5 dividido 80 sale 0,0625. Se recomienda utilizar
no pocos decimales. Acá nosotros vamos a utilizar 4 decimales. Miren bien. Bueno, nuestra incógnita está colocado acá como un exponente. Entonces vamos a cambiar un poco el orden. No cambia nada de signo. Y veremos qué propiedad. Logaritmo, aplicamos acá logaritmo a esto y logaritmo a esto. Miren bien, si aplicamos logaritmo de un exponente, ¿a qué va a ser igual? Es igual al exponente por el logaritmo de la base. Y acá hallamos el logaritmo de esta cantidad y me sale una cantidad negativa. Así sale. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que la incógnita quede solita. Entonces, dejamos así. Y este que está multiplicando a la incógnita pasa dividiendo. Hallamos logaritmo de 2. Y logaritmo de 2, ¿a qué es igual? 0,30, 103. 0,30, 103. Recordemos, si la incógnita está con signo menos, toda la ecuación multiplicamos por menos 1. Entonces acá va a quedar Q sobre 2 y acá hacemos ya la división. Todo positivo va a quedar. Y acá esta división me da 4. Entonces despejando, ese 2 va a pasar multiplicando al 4. Y el valor de Q es igual a 8. Segundo problema. Dice, una agencia de publicidad descubrió que cuando promueve un producto nuevo en cierto mercado de 400.000 usuarios, el número de personas que conocen el producto en N días, es decir, que Q representa el número de personas, N días, tiempo. Después de haber iniciado la campaña publicitaria, se obtiene mediante la ecuación de Q. Y ya está acá. Determinar el tiempo aproximado al día más cercano. Pasará antes de 320.000 personas, dice. 320.000 personas conozcan el nuevo producto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar N. Y N, miren un poco, está como exponente. Pero como acá tenemos paréntesis, necesitamos hacer esto. La distributiva. 400 por 1 menos 400 por E. Eso. Recordemos lo que dice acá. Dice el tiempo aproximado al día, dice. El tiempo aproximado al día más cercano pasará antes de 320.000 personas. ¿Y qué era el valor de Q? El número de personas. Entonces ese 320.000 es el valor de Q. Vamos a colocar acá. Bueno, como acá está ubicada mi incógnita,
y está con signo negativo. Voy a pasar de este lado. 400 por E 0,8N. Y en el otro miembro, 400.000, que ya está algo en el otro miembro. Y este va a pasar con signo menos. Ahí, ¿está bien? Entonces acá yo tengo 400.000. ¿Cuánto me da esta resta? 80.000. Bueno, necesito que esto quede solo. Entonces 80.000 y 400.000 va a pasar dividiendo. Entonces acá me va a quedar 80.000 dividido 400.000 y esto dividiendo me queda 0,2. Bueno, ya hemos hecho una reducción en nuestra ecuación. Acá, miren un poco, la incógnita es n. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural. ¿Qué nos dice en el logaritmo natural? Logaritmo natural de e a la menos 0,08n es igual al logaritmo natural de 0,2. Si yo voy a aplicar logaritmo natural, tengo que hacerlo en los dos miembros. Acá hay una propiedad que dice que habla de la potencia. Logaritmo de un exponente es igual al exponente por el logaritmo de la base. Logaritmo de e. Ese valor de e, si buscan en la máquina, y una cantidad de cifras tiene, su valor es este. Pero si hallamos su logaritmo natural, me va a dar 1. Entonces acá, por 1, me queda así. Y logaritmo natural de 0,2. Si hallamos, va a salir una cantidad negativa, 1,6944. Como la incógnita está con signo negativo, multiplico por menos 1. Cambia todo el signo. Así. Entonces n dividido, y esto me da así, y esto redondeado es aproximadamente 20 días. Y esa es la respuesta a nuestro problema. Con esto terminamos nosotros también esta unidad referente al logaritmo. Pero, ojo con esto, la segunda unidad es una unidad que tiene dos partes. La primera parte es la parte que se refiere al logaritmo. La segunda parte es lo que se refiere a la parte de límites. Entonces, al término de esto, vamos a empezar, siempre continuando con la segunda unidad, la parte de límites. Pero todo es parte de la segunda unidad. Entonces, conclusión. Llevan hoy el primer ejercitario. Y ahí les voy a poner la fecha en que van a entregar. Otra cosa, antes de que me olvide, les voy a decir para que tengan en cuenta. Primer parcial, anoten, 13 de septiembre. Eso es importante porque por ahí los profesores les van a ir diciendo y ustedes ya tienen esa fecha. 13 de septiembre, primer parcial de matemática. ¿Anotaron? Segundo parcial, 8 de noviembre. Anoten bien. Esto es inamovible, es decir, que no podemos mover. Y les digo con anticipación. Ahora no me pregunten todavía desde dónde hasta dónde. Después, cuando se vaya acercando, yo les voy a ir diciendo. Así que vayan haciendo los ejercitarios y a la vez estudiando.
Repito, primer parcial 13 de septiembre. Segundo parcial 8 de noviembre. Bueno, muchas gracias por la atención y por hoy hasta acá más. Hasta luego.